Muy feliz lunes, qué gusto que inicien con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde desde Ciudad Universitaria en TV UNAM. Los saludamos para seguir compartiendo con ustedes información relacionada con la pandemia, pero también toda aquella que surge desde distintas áreas del conocimiento de nuestra universidad. Y bueno, vamos a comenzar justamente con información relacionada con el Día Internacional de la Mujer que se conmemora el día de mañana, y es que con este propósito o por esta razón, el Fondo para el Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer un calendario de capacitación empresarial para este mes de marzo. Se trata de cursos gratuitos en línea con duración de 4 horas que van desde el emprendimiento empresarial, la venta en línea, la no discriminación y la igualdad. Todas las mujeres interesadas pueden realizar su registro en línea desde la página fondeso.cdmx.gov.mx que está apareciendo en nuestra pantalla. Y bueno, como cada lunes, comenzamos con la voz del doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos hace un recuento sobre los tipos de pruebas que existen actualmente para detectar la infección del virus del SARS-CoV-2. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las pruebas para la COVID-19? Bueno, las pruebas no detectan la COVID-19, que es la enfermedad. Las pruebas detectan la infección por el virus SARS-CoV-2. Y hay dos tipos de pruebas. Las pruebas moleculares, como el ya famoso PCR, que detectan la presencia del material genético del virus. Estas pruebas detectan cantidades muy pequeñas del virus y por tanto son muy sensibles y son altamente específicas. Pueden decirnos exactamente qué variante del virus SARS-CoV-2 está presente. Estas pruebas son complicadas y caras. También tenemos ahora las pruebas que detectan antígeno, también conocidas como pruebas rápidas. Estas pruebas se basan en la detección, normalmente con anticuerpos, de la proteína de la nucleocápside del virus. Esto es, detectan el cuerpo del virus. Por tanto, se requiere que haya mucha cantidad de virus para que estas pruebas lo puedan detectar. Son mucho menos sensibles y menos específicas. Es decir, solo nos puede decir que está el virus, pero no qué variante es. Es por eso que las pruebas rápidas se recomienda se hagan solo en personas que tienen síntomas. Si hay sospecha de infección, lo mejor es esperar unos días, 5 días, para ver si se desarrollan síntomas. Si aparecen síntomas, entonces es adecuado realizar la prueba de antígenos. De lo contrario, es muy probable que no tenga efectividad. De cualquier manera, un resultado positivo confirma la infección y entonces hay que acudir al médico y seguir sus recomendaciones. Lo mejor es evitar la infección. Cuídese mucho. Muchas gracias. Los esquemas de vacunación en todo el mundo son vitales para preservar la vida de las personas y tratar de erradicar o controlar distintas enfermedades. ¿Cuál es la importancia de las vacunas en las políticas públicas de un país como el nuestro? Para platicar sobre la evaluación del Programa Universal de Vacunación, nos acompaña esta tarde la doctora Reina Lisset Pacheco Domínguez, quien pertenece al Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y además es responsable de este proyecto de evaluación. ¿Cómo estás, doctora? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos hablado en distintos momentos de vacunas, de la importancia de aplicarse en distintos sectores de la población, pero pocas veces hemos hablado en sí de la vacunación. ¿Por qué debemos hablar de este tema? ¿Por qué es un logro de los sistemas públicos de salud? ¿Y cuáles son los beneficios que trae a la población y al mundo entero la aplicación de vacunas, doctora? Bueno, la vacunación es la forma sencilla, inocua y eficaz que tenemos para protegernos contra enfermedades que pueden llevarnos hasta la muerte, ¿no?
Entonces, lo que hacen estas vacunas es que activan nuestras defensas personales para que aprendan a resistir infecciones específicas, ¿no? Y fortalecen nuestro sistema inmune. Para que esto suceda se requiere de distintos factores, de distintos actores. Ahora lo vemos como muy claramente con esta pandemia, se desarrolló en tiempo muy corto una vacuna, se está aplicando de forma inequitativa, digamos, a nivel mundial. Platícanos cuáles son esos actores que determinan que este proceso de vacunación sea efectivo para la población. Bueno, aquí tenemos varios actores. Tenemos desde los usuarios, que somos nosotros, ¿no? La población en sí, y esta población pues debe estar consciente de que debemos aplicarnos estas vacunas para protegernos. Ahí ahora tenemos dentro de los usuarios pues varias corrientes en las que muchas veces no aceptan esta vacunación o hay una corriente y información en la que se lucha en contra de las vacunas, ¿no? Entonces es algo importante tener informada a la población para que esté consciente de llevarlas a cabo. La otra son los que atienden estas necesidades, ¿no? Que son los médicos, las enfermeras, etcétera. Y ellos tienen en sus manos la obligación de ofrecerles estas vacunas y de especificar en qué momento tienen que aplicarse estas vacunas a los niños. No es nada más que se aplique, sino que también hay algo que se llama el tiempo de aplicación, ¿no? Entonces, que es el adecuado. Entonces, no nada más es aplicarlo, sino también es poderlo poner en el momento que se necesita. De ahí están las instituciones de salud, ¿no? Que nosotros sabemos que tenemos no un sistema, sino varios sistemas de salud dentro de nuestro país y afortunadamente hay algunas ocasiones en las que se ponen de acuerdo para poder aplicar estas vacunas a nivel nacional, ¿no? Doctora, esto parece, vamos, es un entramado como muy completo, muy complejo que se va construyendo poco a poco. Cuando hablamos de un esquema de vacunaciones que incluye distintas vacunas para distintas enfermedades y se van sumando uno a uno. Primero ayúdanos a entender en qué consiste o cómo está conformado este programa universal de vacunación, qué es lo que incluye, para que después se pueda hacer una evaluación de los efectos positivos que esto tiene en la población y en la salud en general, vamos, del mundo entero. Oficialmente dentro de cada uno de los países tiene diferentes esquemas de vacunación. Nuestro país nos aplica lo que es la BCG, la hepatitis B, la pentavalente, la TD, la triple viral, el Sabin, BPH, ¿no? Para diferentes grupos de edad, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es identificar si cuando nosotros aplicamos esta vacuna, realmente estamos cubriendo a toda la población que necesita ser vacunada. Estas vacunas se aplican en diferentes momentos, desde que nacemos hasta que estamos somos adultos mayores, ¿no? Entonces, esto debemos de tenerlo muy claro para saber en qué momento pueden aparecer estas enfermedades o las podemos prevenir. Por ejemplo, es importante saber si nosotros tenemos anticuerpos contra sarampión. De chiquitos nos pusieron la vacuna. Ahora se sigue poniendo pues a los niños, ¿no? Entonces, en un futuro, si nosotros no conservamos esa inmunidad o esa protección, podemos ver brotes de sarampión a edades que no esperamos, que no son niños, y pueden tener consecuencias graves y pueden ser también mortales, obviamente, para las distintas edades, y más si son en adultos mayores, ¿no? Oye, para saber todo esto se debe tener además pues de mucha claridad en cuanto a las vacunas que se aplican, dónde se aplican, aterrizándolo solamente en nuestro país, y es necesario realizar evaluaciones. Y este es el objetivo o uno de los objetivos de este proyecto de evaluación del Programa Universal de Vacunación. Platícanos cómo surge, cuál es su objetivo y cómo es que trabajan en este programa. Este
proyecto surge por la necesidad de, en su momento, la dirección de Sencilla necesitaba. Sencilla es el Centro Nacional para los niños y adolescentes, ¿no? Entonces ellos necesitan saber realmente a cuántos tienen que vacunar, ¿no? Y cuántos ya están vacunados. Y si lo que se ha puesto realmente representa esa cobertura. ¿Por qué? Porque podemos nosotros muy posiblemente a lo mejor no conservar la red de frío. ¿A qué me refiero con esto? De que sale la vacuna, lleva ciertas especificaciones para poder llevarlo al puesto de vacunación o la casa del niño, etcétera. Y si no conservamos esto, podemos estar poniendo agua, ¿no? Entonces es importante saber si realmente lo que pusimos está sirviendo. O muchas veces cuando se ponen los puestos de vacunación en las diferentes partes de la ciudad o de las comunidades, la gente pasa y dice, no traigo mi cartilla, pero le puede poner la vacuna a mi hijo. Entonces se le pone y luego a veces les dan un papelito, pero ese papelito no va a llegar a la cartilla de vacunación muchas veces, ¿no? O vuelven a pasar esa familia y dice, ay, pues que te la vuelvan a poner, tiene todo, no importa que te pongan doble. Entonces no sabemos si ya vacunamos 2 o 3 veces a un niño y tampoco sabemos si no lo hemos vacunado, ¿no? Porque lo que tenemos son registros de cuántas vacunas puse, cuántas tengo en existencia y cuántos niños supuestamente debe haber. Pero no tenemos una identificación individual para poderla identificar o para identificar que ese niño es el que ha sido vacunado adecuadamente. ¿Cómo llevan a cabo esta evaluación? Es decir, ¿con quiénes están ustedes en contacto como parte o desde la Facultad de Medicina de nuestra universidad para tener un muestreo que represente lo que a fin de cuentas ocurre en el país? ¿A qué tipo de población llegan? ¿Se hace a través de cuestionarios con los usuarios, es decir, con las personas que reciben las vacunas, con los servicios de salud, con las autoridades? ¿Quiénes participan y cómo se llevó a cabo este levantamiento de información, doctora? Es un gran equipo el que ha estado participando en este proyecto multidisciplinario, efectivamente. En este proyecto pues tenemos personal que nos ayuda a hacer la recolección, de preguntar a las personas si tienen su cartilla de vacunación, si lo que dice la cartilla es lo que ellos saben, porque a lo mejor dicen sí le puse la vacuna, pero no está asentado en la cartilla, ¿no? Entonces, esa es una parte de que vamos con una muestra de la población para que en este caso sea representativa de cada región del país, ¿no? Hicimos 5 regiones: norte, oriente, occidente, la parte sur y la parte del Bajío y obviamente Ciudad de México y Estado de México, que es los que tienen más, más población. Y con base en esto, nosotros también les pedimos a las personas que por favor nos dieran una muestra de sangre para que nosotros podamos evaluar en esta misma los anticuerpos que existen de estas vacunas en el organismo y saber si existen o no existen y en qué cantidad se encuentran. Ahí te interrumpo, doctora. ¿Es posible identificar todos los anticuerpos que se van generando para combatir o para fortalecernos entre las distintas enfermedades? Sí, nosotros vamos por anticuerpos IgG, que son aquellos que están presentes o que es una inmunidad a largo plazo y que deben estar ahí esperando que se presente la enfermedad para que nos protejan contra ella. Muy bien. ¿Qué tipo de datos o de resultados obtuvieron después de este levantamiento, de este muestreo? ¿Cuándo lo llevaron a cabo? Este estudio se llevó a cabo durante 2018 y durante 2019, 2020 se han estado procesando algunas muestras y faltan otras. Pero en este caso nosotros hemos identificado o hemos estado observando que las diferentes proporciones en cuanto a
la proporción de cobertura es muy heterogénea. Es heterogénea entre las regiones del país, entre si son rurales o son urbanas, entre si son hombres o son mujeres. Entonces, ahí realmente sí estamos observando que hay que identificar estos patrones para poder tener acciones específicas en la vacunación de estas regiones, ¿no? Cuando te refieres a una distribución heterogénea, yo lo estaba pensando y lo tenía aquí en alguna otra pregunta, ¿qué papel juegan las desigualdades, como ha sucedido, vamos, lo mencionaba al principio, en COVID-19, que no se ha dado esta distribución de forma inequitativa? ¿Qué sucede en nuestro país y cuáles son los riesgos de que esta distribución no sea pareja entre la población de todo el territorio? Esta es una pregunta súper importante porque algo que sí observamos es que, y no esperábamos, es que las regiones urbanas tienen ahorita menor cobertura que las regiones rurales. Y lo observamos porque en las comunidades rurales son comunidades en las que son más chicas y se ha tenido más, ha habido más programas para que éstas estén vacunadas y para que se lleve el producto a estas personas. Pero en las ciudades tenemos mucho el auge a lo mejor tengo el centro de salud al lado, pero ¿para qué voy, no? Y las campañas en contra de la vacunación. Entonces, estamos dejando de lado tal vez las regiones urbanas que necesitan más comunicación de las campañas de vacunación, más comunicación en que deben de vacunarse, de estar conscientes de llevarla a cabo esta vacunación, que en las rurales, al menos en este momento, ¿no? Oye, en este sentido, ¿cómo impacta el que una persona, el que una comunidad esté vacunada en un mayor o en un menor grado? ¿Cómo impacta en el resto de la población? Y lo relaciono directamente entre esta relación que existe entre las vacunas y la inmunidad. Exacto. Entre menos población tengamos vacunada, pues no vamos a poder desarrollar esa inmunidad de rebaño. Entonces, va a ser más factible que podamos infectarnos o que podamos desarrollar estas enfermedades porque no todos están vacunados. Y aunque estemos vacunados, la vamos a desarrollar, pero en menor virulencia, ¿no? En este papel, ¿qué trascendencia, qué se puede aprender de las estrategias de vacunación que se han ido aplicando en nuestro país, pensando, por ejemplo, en la emergencia que estamos viviendo? ¿Qué tanto se ha aprendido, qué tanto se ha aplicado este conocimiento para lograr una inmunidad mayor entre la población? Pues yo creo que se ha identificado o se ha podido realizar una mejor estrategia para la aplicación de la vacuna. Al principio se intentó hacer un registro. Entiendo que este registro pues no se ha podido aterrizar como debería o como se quería, pero identificar que tengamos un registro de que sepan quiénes ya se vacunaron, quiénes no se vacunaron, cuándo se vacunaron, qué tiempo hay entre vacuna y vacuna, etcétera. Eso es muy, muy importante para que nosotros podamos identificar cuál es la situación de nuestra comunidad y los posibles brotes que podamos tener en las diferentes edades. Doctora, para terminar con esto del proyecto de evaluación del Programa Universal de Vacunación, ¿cuáles son esos datos que ustedes recibieron que más les asombraron y con cuáles se quedan para seguir trabajando? Es decir, ¿cuáles son los beneficios, los efectos de esta estrategia de evaluación? Nosotros podemos medir de muchas formas la cobertura de vacunación. Una, podemos hacerlo preguntando directamente a la madre cuando son niños o al individuo. La otra es que les pidamos su cartilla de vacunación. Y la otra es que podamos realmente medir los anticuerpos que existen en cada uno de estos. Entonces, nosotros identificamos o tenemos identificado por pregunta y por cartilla de vacunación las vacunas que están puestas, y tenemos una sensibilidad muy baja entre lo que se dice y lo que realmente está en la cartilla de vacunación. Eso quiere decir que muchas veces la cartilla de vacunación no nos va a permitir saber realmente la cobertura que existe
de la población en cuanto a todas las vacunas que se han aplicado. Entonces es por eso que es muy importante que podamos hacerlo a través de anticuerpos, porque después podemos ahí realmente saber cuál es esa cobertura que se llama cobertura efectiva de vacunación. Confirmar o desmentir, digamos, lo que dice la cartilla. Exacto, ¿no? Doctora, como decías al principio de la entrevista, la cartilla de vacunación está o incluye pues un esquema completo. Nos refería ya a algunas enfermedades, algunos padecimientos que se atacan con estas estrategias. Platícanos, ¿qué se requiere para que una vacuna, pensando por ejemplo justo la que estamos recibiendo ahora, que es en contra de COVID-19, qué es lo que tiene que pasar para que una vacuna cualquiera forma parte de esta estrategia, de esta campaña y de este esquema universal de vacunación? Bueno, se tiene que establecer que es una enfermedad que es mortal, que tiene mucha afectación dentro de la comunidad y esto y que existe y que es efectiva y que funciona, ¿no? Entonces, al tener estos factores, nosotros podemos decir se toman ciertas consideraciones y se ingresan dentro del esquema nacional de vacunación. Oye, ya nada más para terminar, platícanos cuáles son los beneficios de que esta estrategia se realice, de que esta evaluación se realice con la participación de distintas instancias, porque no es algo que se hace, nos decías hace unos minutos, de forma periódica. No es periódica y es muy importante, o sea, hay literatura internacional que lo que nos dice es que se debe de hacer periódicamente para que podamos tener datos reales de cuál es esta cobertura y de la protección de la comunidad, de la población, para evitar estas enfermedades, que no vayamos a tener brotes, que no vayamos a verlos en edades distintas porque se perdió la inmunidad y porque es una forma de crear estrategias también efectivas para poder realizar una buena vacunación y una buena inmunidad dentro de nuestra comunidad. Doctora, ya nada más para terminar, ¿a quién le toca hacer este tipo de evaluación para asegurarse de que la población esté protegida por un tiempo mayor en cuanto a distintas enfermedades, a la que cada una requiera? Bueno, es muy importante que la Secretaría de Salud y los diferentes sistemas de salud de nuestro país estén conscientes de que se tiene que realizar esto. Y también es importante que a lo mejor no es necesario que lo hagan ellos mismos, sino se puedan apoyar en las universidades, se puedan apoyar en las diferentes instituciones para que podamos apoyar en esta evaluación. Es muy importante que cuando hablemos de evaluación, si yo digo, bueno, me voy a hacer una evaluación yo sola de cómo, de lo que yo quiera, ¿no? Pues yo voy a tener cierta parcialidad sobre mí. Entonces es importante que la haga una entidad distinta a quien requiere esta evaluación o quien esté realizando este proceso para que sea objetiva. Pues que no solamente las campañas de vacunación sean periódicas, sino también estas estrategias que permite medir la efectividad y el alcance que tienen estas estrategias que se van aplicando día con día. Doctora Reina Lisset Pacheco Domínguez, del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estos minutos y seguramente estaremos en contacto en algún otro momento para conocer el resto de los resultados de esta estrategia, de esta evaluación. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Vamos con los chicos de No Memes, que esta tarde nos hablan precisamente sobre uno de los instrumentos más útiles para mirar el cielo y las estrellas, el telescopio. Si Hans-Johann Lippershey, el dueño alemán de un taller de óptica en Zelanda, Países Bajos, no hubiera ido a la oficina de patentes de aquel país un día de 1608 para presentar a las autoridades un invento que consistía en una lente fija y otra móvil por el que se podían observar objetos muy lejanos, entonces Galileo Galilei no hubiera construido y mejorado el telescopio, ni hubiera observado la Luna y una parte del universo, así que no hubiera tenido que defender sus conclusiones que indicaban que la Tierra se movía, contrario a lo que afirmaba la Biblia, y aún menos se hubiera enfrentado al Santo Oficio para murmurar su célebre "y sin embargo se mueve".
Si no hubiera sido por el invento del telescopio, hoy no podríamos ver constelaciones lejanas, analizar planetas, ni tendríamos binoculares para ver a nuestra estrella favorita en el escenario. Que haya a nuestro alcance siempre este tipo de instrumentos que nos permiten mirar las estrellas y lo que hay más allá de lo que podemos alcanzar. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos como cada día que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para que sigamos haciendo juntos este programa y pues la invitación a que nos encontremos aquí el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.